Es el tema del día, es un tema que nos va a ocupar en minutos nada más con un testimonio muy importante. Quédense porque aquí en la pantalla de la televisión pública empezaremos a conocer detalles. Pero Gastón Zulach estuvo en esa reunión y te saludamos. Gastón, buenas noches. Durante más de 2 horas se extendió en el Salón Eva Perón de la Casa de Gobierno la primera reunión formal del Comité de Vacunación que encabeza el presidente Alberto Fernández y que está conformado por los ministerios de Salud, Interior, Defensa y Seguridad, con el objetivo de planificar la logística de distribución y aplicación de las dosis necesarias en todo el país contra el coronavirus. Una campaña que será inédita en la Argentina, según expresó el propio primer mandatario. ¿Puede confirmar si es la Sputnik 5 la primera vacuna que va a llegar a la Argentina? Está entre las primeras, es la rusa, la de Sputnik, o está la de Pfizer. Son las 2 primeras que han dicho los proveedores que estarían y por supuesto nosotros siempre hemos valorado la oportunidad, o sea, cuanto antes mejor. Pero bueno, después tenemos ya negociaciones cerradas también con otros proveedores, de manera tal que el flujo de vacunas está asegurado durante unos cuantos meses. Y después, como acá hay mucho cambio tecnológico, nosotros, si bien queremos vacunar a la mayor cantidad de argentinos, ya tenemos previsiones para vacunar a muchos, probablemente después de unos meses, cuando estos cambios, por ejemplo, hay vacuna que es una sola dosis, lo cual es una ventaja enorme desde el punto de vista logístico, empecemos a incorporar algún otro tipo de vacunas. Pero claramente ya de entrada tenemos asegurada una gran cantidad de vacunas en un flujo mensual. Y hoy estamos tratando con las provincias que programando juntos con las provincias hagamos la capacidad máxima de vacunar por mes. Pero no es fácil porque son varios millones y son 2 dosis, ¿no? O sea que... ¿Fecha tentativa, ministro? Primera quincena de enero, estoy convencido. Un hecho histórico, campaña, como dijo el ministro, el jefe de gabinete, una campaña de vacunación histórica nunca antes vista en nuestro país. A los dos les quería preguntar esto por... No, pero yo les digo una cosa. Todas las dosis que nosotros damos en todo el resto de las vacunas, que son uno de los programas más completos del mundo en vacunación, son 40 millones por año. Esta sola son 60 millones, o sea que se agregan a la anterior, con lo cual ustedes se dan cuenta que es una vez y pico más que lo que es habitual. O sea, es un esfuerzo notable, pero vuelvo a decir, creo que tiene que ser una especie de gesta, una epopeya quizás nacional de decir vamos a vacunarnos y vamos a ayudar en todo lo que podamos para vacunar. ¿Eso es lo que le pidió el presidente? Así es. El presidente nos dio esta indicación con una inclusión muy amplia de los grupos, con grupos, obviamente, del personal de salud, los docentes, es decir, que sea una estrategia muy abarcativa. La primera razón con los grupos vulnerables es que ahí bajamos y eliminamos mortalidad. La segunda razón, cuando es más masiva, es que de esa manera cortamos la cadena de transmisión, porque la persona vacunada no transmite la enfermedad. Entonces, ustedes se dan cuenta que tiene sentido y tiene prioridades. En minutos más estaremos hablando con el ministro de Defensa, Agustín Rossi, que estará a cargo junto con las Fuerzas Armadas de lo que tiene que ver con el traslado de las vacunas. Pero junto a Lucía vamos a continuar con estos detalles de este comité que hoy empezó a trabajar fundamentalmente porque ya se acerca diciembre, porque ya se acercaría el primer lote de vacunas. Así es, Gaby. Y bueno, por supuesto, definiciones muy importantes las de hoy en esta primera reunión, este comité de vacunación. Lo escuchamos a Ginés González García, que después de Alberto Fernández, que se pone al frente de lo que es este comité, Ginés va a estar encargado, junto con lo que vos decías, el ministro Agustín Rossi va a estar encargado de supervisar la logística, la distribución de las vacunas a todo el país, y Ginés González García de supervisar todo este plan, un plan que, bueno, por supuesto venimos contando, es interministerial, está Santiago Cafiero, Rossi por supuesto también, Guado de Pedro, el ministro del Interior, Sabina Frederick, la ministra de Seguridad, todo lo que es salud, todos sus equipos trabajando, te diría ya contrarreloj, porque claro, si queremos tomar dimensión de lo que implica esto, por supuesto, el total del calendario, del cronograma habitual de las vacunas, para que nos demos una idea del impacto, implica 40 millones de vacunas anuales. Y el COVID, para poder vacunar a toda la población, que es a lo que se aspira, por supuesto, son 60 millones de vacunas más. Claro. Entonces, ahí nos damos una idea de la potencia, es algo nunca hecho y que además, decíamos, contrarreloj, porque si bien todavía no hay una vacuna confirmada, sabemos que ya va a llegar la vacuna rusa supuestamente
ahora en diciembre, y después empiezan a llegar la AstraZeneca en los primeros días de marzo, Pfizer. Bueno, y con lo que implica cada una de estas vacunas, que cada una tiene su particularidad. Algunas tienen que conservar el frío más de 80 grados bajo cero. Digamos, ya vamos a ir desglosando qué es lo que implica cada vacuna en su traslado, las dificultades. Cada una tiene su propia complejidad. Y bueno, hay que estar a la altura de este desafío. Y no solamente la complejidad de la temperatura que tienen que tener para ser trasladadas, sino que además no existe hoy un sistema de refrigeración para poder trasladarlas. Por lo tanto, también hay que trabajar en eso. Sí, ya nos vamos a ir dando cuenta también de la magnitud de las cosas que se necesitan, de los insumos para poder llevar a cabo el plan. Pero te decía, las definiciones importantes. Primero, lo que se define hoy en la primera reunión de este comité es quiénes van a tener la prioridad de la vacunación. Ya te diría que está hecho básicamente lo que es el estudio poblacional, de ver cuántas vacunas va a requerir la población más de riesgo, que va a ser, por supuesto, la que tenga prioridad a la hora de la vacunación. Y lo que está faltando todavía es cómo se va congeniando este plan, si querés, con las provincias, con los gobernadores, con los intendentes. Por eso te decía, definiciones importantes. ¿Quiénes van a tener la prioridad? Y por otro lado, una definición también clave del presidente, de Alberto Fernández, de decir, esto tiene que ser una epopeya, pero además de una epopeya tenemos que trabajar juntos sin importar el color político, porque acá va a tener que haber un trabajo de mucha coordinación con los intendentes, con los gobernadores, y nuevamente, si querés, una imagen como la que teníamos al principio de la pandemia, que no importe el signo político, porque realmente se trabaja esto que decíamos, contra el reloj y para generar que toda la población pueda ir vacunándose lo antes posible. Una vacuna que también aclaraba Ginés González García no va a ser obligatoria, pero bueno, sí, altamente recomendable en este contexto. Prioridad, 12 millones de personas que son grupos de riesgo y personal estratégico. Dentro de eso tenés docentes, después más de 60, que son docentes, salud, Fuerzas Armadas, seguridad. Todos ellos van a tener que estar vacunados en primera instancia. Y después, tema de las provincias, ya están relevando su capacidad operativa y el Estado, y esto también es importante, va a asistir a las provincias del Estado Nacional. Por una parte va a comprar todas las vacunas, sabemos que el Estado Nacional se va a encargar de la compra total de las vacunas, pero también va a asistir financieramente para poner de pie, si querés, a muchos vacunatorios. Hay provincias donde se va a vacunar también en las escuelas, así que ese es todavía el relevamiento que falta, es lo que se está haciendo y cómo va a empezar a trabajar este comité. Esto casi que viene de la mano, Lu, de lo que veníamos hablando al principio de la cuarentena, que tiene que ver fundamentalmente con que el sistema sanitario de muchos lugares, de muchas provincias, no estaba preparado y había que comenzar a adaptarlo, porque las grandes urbes sí tenían lugar, pero los lugares más chicos no tenían ese lugar. Bueno, en esto pasa lo mismo, con esta vacuna va a pasar lo mismo. Sí, hay lugares que están preparados para la vacunación, pero otros que no, y es donde también hay que apuntalar. Sí, por supuesto. Y ahí viene un rol importante, que es lo que vos mencionabas al principio, que para eso vamos a hablar con el ministro Rossi, porque viene un rol muy importante de las Fuerzas Armadas, y ahí las Fuerzas Armadas van a ser las que distribuyan esta vacuna a todos los rincones del país. Sabemos también que las Fuerzas Armadas fueron ocupando un rol importante desde el principio de la pandemia, cuando colaboraron con todo lo que eran los testeos, con todo lo que eran los planes en los diferentes lugares del país para salir a hacer testeos más masivos. En eso tuvieron un rol muy clave las Fuerzas Armadas y también para asistir a la población, y la idea es que lo vuelvan a tener, y por eso el rol tan importante que va a tener Defensa en lo que es este comité interministerial, donde también va a participar seguridad, estuvo hoy Sabina Frederick, y de la mano de las fuerzas de seguridad también va a haber un operativo importante. Y ya estará Agustín Rossi entonces contándonos detalles de todo esto. Gracias, Lu. Seguimos con Ariel. Y es el testimonio importante que tenemos para esta edición de Televisión Pública Noticias. Seguramente el titular del ministerio con más trabajo, el trabajo más sensible en la logística, en el operativo de vacunación que ya prepara el gobierno argentino. Antes de Agustín Rossi, Agustín Rossi, lo presenta Alfredo Simón. Alfredo, buenas noches. Hola Ariel, buenas noches. Como vos bien señalabas, la logística, miles y miles de hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas y de Seguridad que van a trabajar en este gran operativo de distribución de las vacunas que en esta primera reunión que tuvieron hoy, ministro, buenas noches, con el presidente Alberto Fernández, ya tenemos fecha de cuándo se va a empezar a vacunar en la Argentina, y esa me parece que es la gran noticia. Bueno, nosotros aspiramos a que la primera semana de enero ya estemos con nuestro operativo de vacunación
Hoy terminamos de definir cuáles son las poblaciones objetivos que vamos a tener en la primera etapa. Primero la población de riesgo, que son los mayores de 60 años. Después los esenciales, encabezando esto los trabajadores de la salud, que son los que están en contacto permanente con el virus, el personal de la Fuerza de Seguridad, el personal de las Fuerzas Armadas, y el presidente de la Nación pidió que se incluya en este primer grupo también a los docentes, de manera tal pensando en el reinicio de las clases en el mes de marzo. Ese objetivo son más o menos 12 millones de personas que vamos a vacunar en la primera etapa. Les comentaba recién fuera de cámara que el objetivo que nosotros nos imaginamos es que cuando estemos en régimen vamos a estar alrededor de 5 millones de vacunas por mes. Obviamente el primer tiempo quizás nos cueste un poquito menos para cuando comience. Y el rol de las Fuerzas Armadas está fundamentalmente en la provisión de la logística y de la logística de transporte, sobre todo en la primera parte, ¿no? Nosotros diferenciamos una parte, lo que es el viaje de la vacuna, cómo se traslada la vacuna una vez que llega a Ezeiza a los distintos rincones de la Argentina. Para eso el Ministerio de Defensa pone a través de la Fuerza Armada a disposición todo su transporte aéreo y todo su transporte terrestre. Y después el operativo de vacunación en sí mismo, que allí hay ya una articulación entre el Ministerio de Salud de la Nación, el Ministerio de Salud de las provincias y de cada una de las provincias. Ya hicimos una primera reunión entre el COFESA, que integran los Ministerios de Salud de las provincias y el Ministerio de Salud de la Nación, y los comandantes operacionales que tienen las Fuerzas Armadas a lo largo y ancho de toda la Argentina, para tratar de coordinar y ver de qué manera se eficienta y se planifica de la mejor manera posible ese operativo. Ya en esa segunda parte, las Fuerzas Armadas aportarán con médicos y enfermeras y enfermeros militares, en donde tenemos hospitales militares y divisiones de sanidad militar en muchos regimientos militares. Nuestros regimientos también pueden ser utilizados como forma de depósito transitorio para las vacunas, o bien para todo lo que son los insumos para llevar adelante la vacunación, y todo aquello que los gobernadores o los intendentes requieran y que nosotros estemos en condiciones de dar. Ministro, ¿está confirmado que la primera vacuna que va a llegar a la Argentina contra el coronavirus es la de origen ruso? Sí, eso es lo que informó hoy el ministro de Salud, que lo primero que se prevé es que llegue la vacuna rusa en enero y febrero. Entre febrero y marzo se está viendo, pero que es en una menor cantidad, la vacuna de Pfizer, y ya después creo que en marzo o abril, ya ingresa AstraZeneca, que es la vacuna que menores exigencias requiere desde el punto de vista de su climatización, alcanza con una heladera común para garantizar la cadena de frío, y obviamente eso facilita todo el operativo logístico y de transporte. Ariel, los escucha el ministro de Defensa. Gracias Alfredo, gracias ministro. Bueno, hay títulos ya, hay noticias que va arrojando usted en sus declaraciones. La primera que le hacemos desde aquí tiene que ver con lo que decía antes de los docentes. ¿Eso fue un pedido que recibió o que expresó en las últimas horas Alberto Fernández? No, lo dijo hoy en la reunión, dijo que él creía que había que colocar dentro de los grupos esenciales a los docentes, que sean los primeros que reciban la vacunación, la vacuna, digamos, ¿no? Fundamentalmente pensando en que todos aspiramos que el año que viene empecemos a tener clases de manera habitual o de la manera más habitual posible en el marco de la pandemia, pero por eso nos parecía importante, le parecía al presidente importante, y así lo establecimos, incorporar dentro de los grupos esenciales a los docentes argentinos, de manera tal de lograr ese objetivo que todos deseamos, que todos los argentinos deseamos, es que vuelva a funcionar el sistema educativo normalmente. ¿Y qué grado de certeza recibieron hoy? Entiendo que son preguntas para distintos ministros, distintas carteras, ¿no? Pero ¿qué grado de certeza recibieron hoy acerca de esa fecha que ya dijo Ginés González García, y usted pone como meta, pone como proyección la primera quincena de enero? ¿Está todo dado para que la vacuna rusa en ese momento llegue a nuestro país y empiece a ser masificada? Bueno, eso es la información que tenemos hoy, y ese es el objetivo con el cual nos paramos para la planificación. Después, usted sabe que hoy estamos en un proceso
pocas veces visto, digamos, no se han terminado de constatar o de tener las autorizaciones o las certificaciones de las autoridades sanitarias de cada uno de los países. Al mismo tiempo se está elaborando y se está llevando adelante la producción y estamos esperando que llegue. O sea que estamos trabajando en este marco. Por eso el objetivo que nos planteamos es estar vacunando activamente entre enero y febrero, detrás de ese objetivo que le decía recién a su compañero, que aspiramos que cuando el proceso de vacunación esté en régimen, podamos vacunar a 5 millones de argentinos como mínimo por mes. Bueno, eso obviamente va a ir creciendo en la medida que vayamos optimizando todo el sistema. Ministro, ¿cómo le va? Buenas noches. Mi consulta tiene que ver ya haciendo un paso más adelante, ya suponiendo que se armó toda la logística, que ya llegaron las vacunas al país. ¿Cómo va a ser la disposición para poder aplicar la vacuna a aquellas personas que lo deseen? Y por otro lado, ¿cuáles van a ser los establecimientos que van a estar dispuestos o disponibles para poder hacerlo? Bueno, los grupos es lo que acabo de definir. Pues, población de riesgo, mayores de 60 años, esenciales, trabajadores de la salud, Fuerzas de Seguridad, Fuerzas Armadas y docentes. ¿Y el padrón electoral va a beneficiar para armarlo? En el cómo aparece esto que usted dice, que lo charlábamos hoy en la reunión y que nosotros lo veníamos charlando ya con el Ministerio de Salud, que tenemos una herramienta muy potente que es el padrón electoral. Y eso nosotros lo sabemos porque cada 2 años las Fuerzas Armadas organizan el dispositivo de elecciones. Entonces, y ese dispositivo de elecciones es una gran movilización que se hace en un solo día, en distintos lugares de todas las provincias de Argentina, en distintos lugares donde los argentinos van y votan. Entonces, nos parece que ese padrón electoral, obviamente intersectado, por ejemplo, con mayores de 60 años, nos va a permitir un ordenamiento en cada una de las provincias. Los lugares, bueno, ahí hay que acumular y tener en cuenta también la experiencia que tienen cada una de las provincias en sus campañas de vacunación. Las provincias hacen campañas de vacunación habitualmente todos los años. De hecho, hoy decía el ministro de Salud que se colocan 40 millones de vacunas de vacunas por año. Ahora además de esas 40 se van a colocar 60 millones más. O sea que va a ser multiplicado 1,5 veces, mucho más, pero claramente articulando con cada uno de los ministerios de salud y con las disponibilidades que existan en cada una de las provincias, se irá llevando adelante y se dispondrá en qué lugares se lleva adelante la vacunación. Pero lo que usted decía y lo que yo comparto absolutamente es que el padrón electoral nos da una idea y nos da una estructura como para poder organizar esa campaña de vacunación de la mejor manera posible, que sea lo más efectiva posible y que los que se vayan a vacunar se sientan lo más cómodo posible, ¿no? Ministro, buenas noches. Bueno, ya se está hablando de una epopeya, se viene un trabajo muy duro, muy fuerte. Quiero saber cuál fue el pedido de Alberto Fernández a ustedes, a sus ministros hoy, cuál fue el tono de la reunión, cuál fue el pedido del presidente y sobre todo cómo ven el rol con el que van a tener que cooperar con muchos intendentes y gobernadores de otro signo político. Bueno, vacuna mata grieta, esto hay que decirlo claramente, digamos, no hay posibilidad de a una circunstancia de estas características de tener alguna mirada de esas cuestiones. Para nosotros vamos a llevar adelante una campaña de vacunación en todas las provincias argentinas, trataremos de igual a cada una de las provincias argentinas y trataremos de llegar a todos los argentinos de la mejor manera posible, independientemente de cualquier otra consideración, ¿no? ¿Qué nos dijo el presidente? Que no solamente hagamos la campaña de vacunación más importante de la historia, sino que hagamos la mejor campaña de vacunación de la historia argentina, y a eso claramente nos convocó y nos instó a trabajar fuertemente para tratar de garantizar todo lo que todo lo que significa que la vacuna esté en el menor tiempo posible y que llegue a la mayor cantidad de argentinos posible en el menor tiempo posible, que es lo que nos va a garantizar una efectividad en todos los objetivos que nos estamos planteando.
Ministro, para cerrar, ¿qué certeza o qué se puede proyectar desde el almacenamiento de las vacunas? Entendiendo que, de acuerdo la vacuna de la cual se trate, necesitará una temperatura especial y hasta un tiempo de conserva. ¿Qué es lo que se puede saber hoy en día, entendiendo que hay una prioridad o una primera vacuna, al parecer, que es la rusa? No, los mecanismos de refrigeración no son mecanismos de refrigeración que nos resulten extraños. Por ejemplo, la vacuna rusa, creo que hay que lograr, por ejemplo, una cámara de refrigeración de una heladería es suficiente como para sostener ese mecanismo de refrigeración. O sea que no son ninguna cosa que resulten extrañas o inaccesibles. No creo que allí esté el problema. Lo que sí yo creo que lo que tenemos que tratar de hacer es, en la medida que va llegando la vacuna, distribuirla de la manera lo más rápido posible para que se aplique de la manera lo más rápido posible. Pero con buenos equipos, con la utilización de hielo seco, se va a poder mantener en lo necesario como para poder aplicarla en las formas que sean, en la forma que exige el fabricante, el productor de la vacuna. Ya Salud tiene hecho un relevamiento de la cantidad de freezers que hay que hay en la Argentina y que los gobiernos provinciales tienen también a su disposición, así que no creo que allí tengamos un inconveniente claramente, creo que eso lo vamos a poder hacer. Lo que necesitamos sí es, recurso humano, ¿no? Médicos, enfermeras y asistentes de ese equipo, que son los que nos van a permitir que el proceso de vacunación sea lo más rápido posible, digamos, ¿no? Porque para asistir, para saber cuándo se la coloca, para decirle cuándo tiene que volver a colocársela, la segunda dosis, no se olviden que son 2 dosis para que tenga un mayor nivel de efectividad, así que allí seguramente tendremos que tratar de organizarnos de la mejor manera posible. Y cuanto mayor cantidad de recursos humanos tengamos, bueno, seguramente seremos más eficientes. Ojalá ya estemos hablando en enero de cómo empezó a resultar el operativo. Gracias por el testimonio, ministro. Buenas noches. Bueno, muchas gracias. Adiós. Gracias también a Alfredo Simón. Allí en el móvil, el ministro de Defensa, después de una reunión que incluyó a Alberto Fernández, a otros ministros de la Nación, Salud, Interior y Seguridad, poniéndole fecha al operativo de vacunación. Si bien de esto dependerá las fases de prueba y la autorización, la aprobación de las vacunas, primera quincena de enero. Esa es la meta, incluyendo, además del personal de riesgo, para una primera fase de vacunación a los docentes del país.